terminar con el protocolo, ¿sí? Para poder irnos con el caso práctico, que es un caso práctico para mirar a ver, lo que buscamos con el caso es evaluar si estuvo bien aplicado, y eso va a ser una discusión, o sea, esto va a ser muy compartido. Es a ver si ustedes entendieron. Ya de último va la evaluación, los vamos a evaluar, vamos a pasar, el doctor está haciendo ahí, montando la evaluación, a ver si entendieron, sobre todo la aplicación del protocolo, sobre todo la aplicación del protocolo, porque ese es el fin. La idea es que, si bien es cierto, no buscamos que salgan expertos, sí buscamos que tengan la claridad de cómo se tiene que aplicar el protocolo y la importancia de contar con todos los fundamentos de hecho, y que los profesionales que van a aplicar el protocolo pues tengan conocimiento. Y el conocimiento arranca desde el conocimiento de la norma legal, porque ahí está clarito qué es lo que se tiene que evaluar. Entonces, quedamos acá. Claro que es que yo ya al último estaba que corría, ya estaba ahí como medio, estaba en un episodio de pánico, dije, no me puede dar, bueno, claro que si me da trastorno de pánico, normalmente cuando me da trastorno de pánico, a mí lo primero que hago es que yo pierdo el conocimiento y me tienen que dar respiración boca a boca. Yo dije, bueno, por lo menos aquí está el doctor Felipe, aprovechar. Yo dije, bueno, cualquier cosa, pues aprovechamos, porque yo aquí, que ya, yo dije, cuando llevaba 5 minutos me dijeron, le queda media hora, yo dije, pero si ni siquiera ha pasado una hora. Yo aquí ya se me estaban saltando los ojos. Pero bueno, entonces muestre a ver. Ah, no, entonces esto es para el otro lado. Ay, muestre a ver, que es que yo… ¿Este por qué va así? No, es que no busco esto, sí. Eso más atrás, aquí. Ah, bueno, sí. Entonces, inicialmente, yo les traje, este es el formatico original, es decir, el que estructuró la Universidad Javeriana, y digamos que tiene más o menos lo mismo, lo único que cambia son las dimensiones, y me importaba pues que quedara aquí los factores protectores, aunque los factores protectores como tal no se cuantifican, sí se tienen en cuenta al momento de evaluar el riesgo, y al final los anexos tienen que ir dentro del expediente. Por eso siempre se va a requerir la copia, exámenes médicos de ingreso, las mediciones de tiempos y movimientos, los soportes de los pagos de nómina, o sea, todo lo que el trabajador dijo que no se hacía y que era un factor de riesgo, se tiene que tener aquí la evidencia y aportar como carga de prueba al expediente. Entonces, ya tengo mis dominios y mis dimensiones identificados, evaluados y cuantificados. ¿Qué dice la etapa 4? Que una vez yo ya tenga mis factores de riesgo, ¿no es cierto? Aquí están los factores de riesgo. Esta misma tabla tiene que ser, pongamos esta misma tabla tiene que ser, estos son para los factores intra, tienen que estar para los factores extralaborales, ¿sí? Debidamente, y entonces aquí en la valoración total del factor de riesgo tienen que ir todas las puntuaciones que se aplicaron. ¿Qué dice la norma en la etapa 4? Se tiene que buscar, se tienen que buscar las puntuaciones mayores de 7, es decir, 7, 8 y 9. Las menores a 7 no tienen valor para el proceso de calificación, no tienen valor. ¿Qué pasa acá? Por eso yo les decía que casi que la etapa 3 está definiendo el origen, que es lo que aplica la psicóloga. Sí, la valoración de los factores extraocupacionales son superiores a los factores de riesgo intralaborales, el caso se considera común y hasta ahí llega, se cierra el caso. Si los factores extraocupacionales puntúan mayor que el factor intralaboral.
Si los factores de riesgo intralaborales puntúan igual o mayor a los extraocupacionales, el proceso continúa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Esta es una tablita que también está como anexo al protocolo. Entonces, en esta tablita, la psicóloga tiene que registrar todos los factores intralaborales y a este lado los extralaborales que puntuaron más de 7. Coloca y todo, le dieron 1 o le dio 3, los que hayan sido. Suma y divide, se saca un promedio. Entonces, si en los intralaborales le dieron 3 de 7, 7 por 3, 21, dividido en 7, 7. Los veo bien en matemáticas. Los extralaborales, entonces supongamos que uno dio 8, el otro dio 9 y el otro dio 7. ¿Cuánto da eso? Eso es una suma matemática súper compleja. Dividido en 3, por lo menos da más de 7.5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el extralaboral dio mayor que el intralaboral. Es decir, que el caso se califica de origen común. Pero si es lo contrario, aquí puntuaron 3 o 4 factores y el promedio dio 8 y el extralaboral dio 7, el caso continúa a la siguiente etapa. Hasta aquí llega la psicóloga. Hasta aquí llega la psicóloga, pero el trabajo de la psicóloga es súper fundamental y es muy necesario que la psicóloga tenga la total claridad. Yo siempre le sugiero, tanto en la aplicación del protocolo como en la calificación de pérdida de capacidad laboral a los médicos, sobre todo en otras áreas ocupacionales que definen mucho factor prestacional, yo les digo, oiga, no importa, tenga abierto el libro, no importa, es que esto nadie se lo tiene que saber de memoria. Y lea cuándo constituye un factor de riesgo, porque dependiendo de lo que constituya un factor de riesgo, usted tiene que pedir el soporte de prueba que pueda demostrar que ese factor sí está puntuando lo que usted le está puntuando. ¿Sí? Listo. Entonces aquí puntuó más el intralaboral, entonces el proceso sigue y ya el proceso sigue con el médico laboral. Con el médico laboral. Entonces, dentro del modelo de multicausalidad, que el doctor nos explicó muy bien, o sea, no solamente median las condiciones individuales, sino también muchos otros factores ambientales, genéticos, que pueden incidir en la relación de causalidad. Entonces, se debe evaluar qué otros factores los especialistas, porque recuerden que cuando este protocolo, que tuvo mucho rigor académico, fueron citados y convocados los diferentes especialistas. Entonces aquí los psiquiatras, los gastroenterólogos, los cardiólogos, y definieron para esa patología qué otros factores de riesgo podrían estar incidiendo. ¿Sí? Yo tengo un conocido que de pronto fue que le dio un preinfarto. Hijo, tan raro. Si yo soy juicioso, tengo el colesterol normal, los triglicéridos normal, la tensión normal, no tengo ningún factor de riesgo. Solo fumo. Y uno de los factores de riesgo para enfermedad coronaria es el cigarrillo. Entonces, aquí también pasa lo mismo. Aquí se hizo un estudio juicioso y aquí cuando dice el anexo G, uno se tiene que ir para el anexo G, donde están explicados y muy bien documentados cuáles son los antecedentes que se van a tener en cuenta para cada patología. El protocolo trae el ejemplo de una hipertensión arterial, un caso de hipertensión arterial. Yo traje la tabla de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto, depresivo ansioso, así tal cual. Esto está pegado, cortado y pegado. ¿Sí? ¿Qué dijeron los expertos? Los expertos dijeron que para el trastorno, supongo que fue un experto psiquiatra, digo yo, no sé, doctor, eso sí, hasta allá no sé, yo sé que usted tampoco sabe porque lo hicieron a espaldas nuestras. Yo sí creo. Entonces dijeron, venga, ¿qué otro factor de riesgo
de carácter diferente al laboral puede incidir en la presentación de este diagnóstico. Entonces, ¿qué toca indagar? Antecedentes familiares de trastornos depresivos y ansiedad. Y le dieron un peso. ¿Para eso qué se requiere? Pues toca revisar toda la historia clínica. Pero adivinen qué, normalmente, por eso todas esas historias clínicas y demás soportes, la firma de conocimiento de la autorización de conocimiento de historia clínica, todo eso se sugiere que lo tengan en el momento del ingreso. Vaya usted consiga una firma de autorización de conocimiento de historia clínica cuando un trabajador está en proceso de calificación de origen. Pues no la firman. Y adivinen qué pasa. Así teniendo uno la copia de la historia clínica, no la puede ni siquiera aportar. No la puede aportar. Entonces uno siempre le dice a las empresas, venga, al momento, porque uno cuando entra al ingreso es lindo, es sano, es feliz, todo es la vida y el amor. Todo es perfecto. Pero, ¿cómo es que dicen que se conoce al marido cuando uno se divorcia? Pasa así también con los trabajadores. Entonces uno dice, se necesita la copia de la historia clínica. Yo no sé cómo harían, pero aquí es una sugerencia de, venga, se necesita la historia clínica, porque normalmente no la aportan. Entonces, ¿uno cómo hace para saber si hay antecedentes familiares de trastornos depresivos y ansiedad? Es más, pacientes que se identifique con algún factor de riesgo psicosocial, debería pasar por psicología para hacerle una historia clínica, ocupacional, psicosocial, qué sé yo, para que tenga la evidencia y el registro de estas cosas, porque después es muy complicado. Ahí toca mirar, oiga, ¿cómo hacemos? Si yo, o sea, yo, de pronto, si tú me contratas para tu empresa, yo te digo, bueno, hagamos por acá, hagámosle por acá, pero toca mirar en cada empresa cómo hacer para que, de tal forma que uno pueda contar con todo esto. Nosotros en algún momento trabajamos algunas rutas de cómo era el proceso de remisión para valoración de psicología o psiquiatría en accidentes graves, por ejemplo, y se definió de acuerdo a la 1401 y luego al resto de normas, cómo era que se iban a remitir los pacientes de accidentes graves, qué accidentes graves. Y entonces ahí sí como uno dice, una amputación, independientemente del nivel, es grave. Así sea, así puede ser la puntica del dedo. Y ahí es, como esta ya es una hora cuchicuchi, y aquí creo que todos son mayores de edad, yo siempre le digo a los estudiantes, porque la puntica también embaraza, se tiene que clasificar como grave la amputación, así sea de la interfalágica distal, la puntica, 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 ¿sí? Entonces, ahí uno tiene que establecer la ruta, oiga, ¿se va primero para psicología o de una para psiquiatría para mirar si está haciendo un episodio o se está estructurando como ya antes de que se estructure el trastorno, mandando entonces eso toca mirarse y darse la maña. Es que la batería es subjetiva, no están, es totalmente subjetiva. Por eso es que uno no puede utilizar la herramienta de la batería para calificar un protocolo que estamos viendo la suficiencia de riesgo. Luego, ¿qué otro antecedente tenemos que mirar en este caso para este diagnóstico específico? Antecedentes de cuadros depresivos y o ansiosos durante toda su vida. A mí me preguntan cuánto tiempo y yo siempre les digo, doctor, probablemente les estoy diciendo mal, desde que nacen la historia clínica, porque uno nunca sabe qué hay por ahí. Y ahí están las características que se tienen que evaluar. Ay, ¿lo devuelvo? Es que yo estoy, a mí esta habilidad, yo estoy dando más súper encantada con Hay algo que es importante con respecto a estas patologías que se califican o que se pueden calificar como laborales, ¿cierto? Y es que tanto en el protocolo inicial de la Javeriana como en el de la Manuela Beltrán, y como ustedes algunos saben, ya se está actualizando por parte de la UIS y por parte de la doctora Villalobos, nuevamente el protocolo de la determinación del origen. La inmensa mayoría de estos casos son hipotéticos. No sé si lo sabían, pero ellos no tenían un número de casos para poder saber si el trastorno adaptativo. Entonces, cuando ustedes ven esto, ustedes dicen, no, buenísimo, porque esto está probado científicamente, llevamos además 20 años calificando o patologías derivadas del estrés.
hoy 2025, los casos que estamos calificando no están contrastados con la realidad. Son casos hipotéticos en donde dijeron un paciente que tiene un trastorno depresivo y que tiene tal, pero que no existe, sino que existe como caso hipotético, lo vamos a llevar a estas tablas. Y eso es gravísimo. Eso es muy grave, porque esos son los pacientes que están llegándoles a ustedes calificados como laborales y que en la práctica no tienen una connotación científica, que eso sea real o no, que el protocolo realmente nos califica lo que debe calificar. O sea, hoy en día nosotros no sabemos si el paciente que fue calificado como laboral, realmente el peso fundamental y principal era lo laboral o lo común. Y eso es muy grave y ténganlo presente, porque si ustedes ven, léanlo, uno lee el protocolo pero no lee el final, y al final dicen, trastorno adaptativo, se tomaron 5 casos hipotéticos, o 0, trastorno, no sé, de ansiedad generalizado, 0 casos, ¿sí? O sea, es una investigación puramente teórica pero no práctica, ténganlo presente. Por eso no sé si recuerdan que les dije que el instrumento se había quedado con el rigor académico, no científico. Y esto fue, ustedes ninguno creo que había nacido, porque yo les dije, esto se empezó por ahí en el 2003. Gran debate, porque no se estaba de acuerdo con este proceso, porque pues esto tiene un grado de subjetividad tenaz. Pero bueno, lo cierto es que eso es como cuando los fallos de la corte o los fallos del juez, pues hay que cumplir. Luego, el estado civil, separado, viudo o divorciado. Tiene todo esto la connotación que nos está dando y la claridad que nos tiene nos está dando el doctor Felipe. Y luego, el factor de riesgo intralaboral. Luego se toman la matriz de evaluación, que es el anexo H, mirando cómo está cada factor de riesgo que evaluamos frente a los antecedentes y demás. Entonces, esta es lo que se llama la matriz para la toma de las decisiones, ¿sí? Este valor estimado es una constante. Eso fue, yo no sé, voy a decir como decía la doctora que se fue, una bestialidad, porque uno asumiría que para que salga una constante es que de tantos casos revisados, tantos dieron que tenían antecedentes familiares y que dio un diagnóstico de trastorno ansioso. Debería ser. Finalmente, y hoy para poder avanzar, lo único que les puedo decir es que estas son constantes, ¿sí? Que fueron evaluadas por el grupo de expertos y a razón de algún análisis que hicieron, pues tomaron esta decisión. Es decir, que el valor que se le dio o el valor que le aporta el antecedente familiar es el 0.24. El valor que le aporta la patología mental a este diagnóstico es 0.23. Las características de personalidad, el 0.18. Por eso es que fíjense en ustedes que cuando no se le hace una prueba de personalidad al trabajador y una capacidad de afrontamiento, ¿cómo evaluamos esto? Pero podría también escribirle que 1 o 0. Es que ahí está o sea, ¿por qué le escribo 0? ¿O por qué le doy 1? ¿De dónde lo saco? Si no está realizada la prueba de personalidad. ¿Sí? Digamos que esas son tareitas que les quedan a ustedes ya, aterrizar a cada una de sus realidades, cómo hacerlo, qué pruebas, costo, beneficio y demás para que ustedes miren. Lo cierto es que aquí se evalúa para un diagnóstico de estos. Separado, viudo o divorciado, el 0.18 y el factor psicosocial aporta el 0.17. Ahora vamos a comparar esta matriz contra lo que nos dio a nosotros del factor de riesgo. Entonces, los puntos de corte también, aquí inclusive están los casos hipotéticos de los que hablaba el doctor, y
midieron desde el punto de vista epidemiológico la sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos casos para el aporte de esto. Entonces, sencillamente, tanto los psiquiatras como cardiólogos y gastroenterólogos definieron que el punto de corte en el cual se definía si existía o era suficiente el factor o no para definirlo como laboral o común, era esto. Para episodio depresivo, 58. El trastorno de ansiedad, 30. Úlcera péptica, 35. Síndrome de intestino irritable, 46. Hipertensión, 31. Infarto, 30. Accidente cerebrovascular, 32. Y el resto, a todos estos diagnósticos, bueno, no quiero decir lo que quería decir, mejor no, porque no me meto en un problema de 11 varas, le dio el 51% de punto de corte. ¿Sí? Necesitamos saber cuál es el punto de corte de nuestro diagnóstico, que es el trastorno ansioso. El problema es que no tenemos información, entonces vamos a hacerlo con hipertensión, que es el caso que tiene, porque pues hay información. Ahoritica, con el caso, vamos a ver el punto de corte, ¿sí? Como yo no tengo información porque no tengo un caso, entonces vamos a hacerlo con el trastorno, con la hipertensión. Y entonces aquí vamos a tener en cuenta, para la hipertensión esencial arterial, el punto de corte es 31. Entonces, este es un caso de un trabajador de 52 años, hipertenso, bajo la sospecha de tener una enfermedad de origen laboral, con factores, tiene factores psicosociales y intra y extralaborales, y se considera que el factor es alto, mientras que el riesgo extralaboral es bajo. En la historia clínica del trabajador no se encuentran antecedentes ni de tabaquismo, ni de diabetes, y lo único que tiene es un sobrepeso o una obesidad. Ay, chica. Entonces, lo mismo, los factores de riesgo para tabaquismo, diabetes, obesidad de mayores de 50 años están definidos. Entonces, son estos. Se debe, si tiene el riesgo, se asigna 1. Si no lo tiene, se asigna 0. Entonces, tabaquismo dice que no fuma. Diabetes dice que tampoco tiene. Obesidad, claro que sí tenía obesidad o yo leí mal. Espere. No tenía. Listo, 0. Es mayor de 50 años, 1. Y factor de riesgo psicosocial, lo tiene presente, entonces da 1. Entonces ahí uno comienza a multiplicar, mirarle el peso que le da a cada uno de esos factores al proceso. 0.24 por 0, 0, 0, 0, 0.29 por 1 da 0.29 y el 0.13 pues da 0.13, ¿no es cierto? Aquí hacemos una regla de 3 simple. Regla de 3 simple. Es decir que sumamos el 0.29 más el 0.13 y nos da el 0.42. El 0.42 corresponde al 100%, ¿sí? Porque son los únicos factores que me salieron positivos al 100% de este proceso. Entonces, el 0.42 es el 100%, yo necesito saber qué peso le da el 0.13 al valor. Hago la regla de 3 simple y da 31. Ustedes lo pueden hacer después. Lo mismo hago con el 0.29. ¿Cuánto le aporta ese valor, el 0.29, al total del riesgo? Una regla de 3 simple y le da 69. Entonces, como aquí necesitamos mirar es cuánto es el punto de corte para el factor de riesgo psicosocial para hipertensión, entonces nos vamos por la tablita que yo les había dicho y da 31. ¿Qué dice la norma, el protocolo? Si da igual o mayor, es de origen laboral. ¿Sí? Entonces, como dio 31, es decir, igual, el punto de corte es laboral. Claudia. Ay, sí, muchas gracias. Entonces, bueno. Ahora sí. Vamos a continuar. Bueno, les vamos a proyectar un QR para que puedan escanearlo y allí van a encontrar las presentaciones del doctor y de la doctora
para que puedan tenerlas de base a su actividad. Tranquilos. Ahora vamos a continuar con los doctores en la programación y vamos hasta las 3:30 porque tenemos luego un receso de 3:30 a 4 y ya finalizamos la jornada entre 4 de la tarde y 6 p.m. ¿Listo? Como ustedes, todo el tiempo van a estar ustedes, ya es el manejo para que expongan el caso que tienen y eso. Hagan la actividad ya como ustedes deseen. Sí, ya. ¿Lo puedes, por favor, proyectar de nuevo? El QR. De pronto, si se acercan un poquito más. Bueno, doctor Felipe, doctora Ana, el micrófono es de ustedes. Sí, ya te lo van a proyectar. ¿Cómo así? Sí, pues que el protocolo es el caso. Ah, yo lo… O sea, yo le doy aquí. Ah, ya. Yo ando… Es que uno, esta habilidad, estas son habilidades, ¿no? De coordinación. Ya uno después de los 70, muy berraco, no aprender entre ellos, para allá, el micrófono, ya. Duro, doctor, duro. Usted como que diagnóstico me da. Es que como yo hablo duro, entonces yo siempre hablo sin micrófono. Porque si yo hablara sin micrófono, ¿me escuchan atrás o no? ¿Sí o no? Es que la verdad, ya como somos de confianza porque hemos estado todo el día juntos, he estado súper amarrada con el micrófono. Intentamos sin micrófono. Se lo dejo a usted, doctor, para cuando usted quiera intervenir. Usted es el príncipe acá, usted haga a la hora que usted quiere. Va. Aquí hay psicólogas que aplican protocolos. Eran las que necesitábamos aquí. No, es verdad que es bien interesante. O sea, es que aquí, y fue lo que yo les dije, o sea, la norma legal es densa. Sí, porque además es lectura, es leer. Y la norma técnica pues también es densa, porque estos son como, yo no sé cuántas hojas tiene el protocolo, 40, 50, entonces leerlo, entenderlo no es tan fácil. Siempre toca ir, inclusive la primera vez con un exquisito ahí por la nochecita, para que entre mejor. Sí. Entonces, mire, inicialmente vamos a proyectar el caso. Yo creo que les voy a hacer un pequeño resumen como para también avanzar. Para poder avanzar, ay, qué pena, yo pensé que me hacían así, que nos vemos en la noche, yo, bueno, pues tengo que irme para el aeropuerto, pero nos vemos. Que él me hacía así. Entonces, hacemos el resumen del caso, ¿no es cierto? Pues porque si nos ponemos a leer todo el protocolo así, de pronto nos demoramos mucho. Y con todos los antecedentes,
comenzamos a aplicar el protocolo. El protocolo, o sea, no aplicarlo, a criticarlo, si está o no bien aplicado y por qué no, y ahí es donde vienen las preguntas. O sea, la idea es que opinen ya sobre la base de lo que hemos visto. Opinen, mire, ella dijo, no, yo aquí no me quedo, mejor yo me voy. Ya opinen, o sea, ¿qué piensan? ¿Estuvo bien aplicado? ¿No bien aplicado? ¿Qué pasó ahí? Luego miramos a ver cómo se concluyó el protocolo, ¿no es cierto? Después de criticar, porque pues realmente eso es lo que vamos a hacer, si estuvo bien o mal aplicado. Luego miramos, ¿se controvirtió? ¿No se controvirtió? ¿Se fue a Junta Regional? ¿Qué dijo la Junta Regional? ¿Se apeló? ¿No se apeló? Y llegó el dictamen de Junta Nacional. Listo. Ay, Dios mío. Bueno, este es un protocolo que se aplicó en agosto del 2023, es decir, que hoy el trabajador ya no tiene 44, sino tiene 46 años. Es un trabajador de sexo masculino que ingresó a una empresa cementera en el 2000, en el año 2000, a una cementera pequeña, por decirlo así. Si ustedes me preguntan qué es pequeña, no sé, pero entró a una cementera pequeña en la ciudad de San Gil. Y esa empresa, en el 2006, creo yo, compró una empresa grande, compró la empresa chiquita. Obviamente, pues eso se llama una indexación de contratos, me imagino, y pasó por vía, eso sí ya me lo estoy inventando yo, la indexación pasó al cargo y entró como oficios varios, pasa al cargo de ayudante de planta en el 2006, sigue trabajando ahí y resulta que por decisiones propias de la empresa decidieron cerrar esa planta y le dieron la opción a los trabajadores de que le dijeron, venga, tenemos planta en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Nueva York y en Europa. ¿Qué quieren ustedes? El trabajador dijo, me voy para Sogamoso porque está relativamente cerca a San Gil. ¿Eso a cuánto queda? ¿Sí? Bueno, pero es cerca, es cerca. El trabajador decidió irse para Sogamoso porque pues esa fue la decisión de él. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, por allá, en el año 2017, puede ser que, yo como les estoy haciendo un resumen, puede ser que no estén en orden de ahí, por allá en el año 2017 comenzó con síntomas respiratorios, que llamamos altos, le hicieron un diagnóstico de bronquitis y se inició el proceso de calificación de origen del diagnóstico de bronquitis. Ese diagnóstico de bronquitis quedó en firme de origen laboral en el 2022. De origen laboral, la bronquitis. Antes de eso, un año, que fue como el año de la pandemia, en el 2021, estuvo un año incapacitado. No incapacitado, mentira, no sé si estaba incapacitado o no, pero estaba en la casa. Trabajó desde la casa y no dice en ninguna parte que estaba incapacitado. Estuvo un año en la casa. Como en septiembre del 2021 se reintegra a laborar, otra vez, dijeron ya, vuelva a su trabajo. Cuando vuelve a su trabajo, ya como en marzo del 2022, le confirmaron, le notificaron el dictamen de Junta Nacional de origen laboral, la bronquitis, y en mayo, es después de que le fue calificado el diagnóstico bronquitis de origen laboral, ya empezó con síntomas mentales o con queja de síntomas mentales. Entonces lo que dice, yo no sé si aquí está la historia. Esto es lo que ya les dije.
Entonces, el 31 de mayo del 2022 es la primera valoración por psiquiatría. Y en esa valoración se dijo que tenía un trastorno ansioso. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo a aplicar? Fecha. Exacto. El periodo a aplicar es mayo del 22, mayo del 21. Eso lo tenemos que definir desde ya, porque vamos a comenzar a buscar qué pasó en ese periodo. ¿Qué pasó en ese periodo? Antes. El diagnóstico confirmado, el diagnóstico. Esta fue la primera consulta. Entonces, dice, estaba en el área de producción, en la cementera, como ayudante de planta, yo tenía que estar en la zona de la torre de moliendas, allá se trabajaba material particulado, gases, temperaturas elevadas, y… Ay, perdón, doctor. Pero ante la pregunta, pues porque es que lo interesante de esto es que haya una discusión al respecto y evidenciemos las dificultades de este caso, que además son muy frecuentes en todos los casos que vemos. Es, la doctora Ana Silvia dice, oiga, ¿cuál es el tiempo que tenemos que evaluar? ¿Y ustedes dijeron cuánto? Un año. ¿Pero esto es una patología derivada del estrés? ¿O es una patología o una presunta patología derivada de una bronquitis laboral? No sabemos, es decir, y como lo vamos a ver, y los pongo a pensar es porque me parece interesante ponerlo a pensar porque estas son las dificultades que tienen los médicos laborales todo el tiempo. Entonces, les dicen, como les pasó a ustedes, oiga, ¿qué hacemos? ¿Corremos el protocolo o empezamos a determinar si este trastorno de ansiedad, su peso fundamental es asociado a la bronquitis, como el psiquiatra nos lo está diciendo en esa valoración 2 meses después de la calificación de origen de la bronquitis, ¿vale? Y eso es interesante porque de aquí en adelante ustedes se van a dar cuenta cómo se empieza a confundir si esto es una patología derivada del estrés o una patología secundaria, una bronquitis. Doctora Ana. Bueno, entonces esta es la primera consulta con psiquiatría, pero mire la queja del trabajador. Entonces, es como muy difuso, o sea, el tema no es, porque cuando usted dice, es que mi jefe jode, es que mis compañeros también joden, en cambio la de recursos humanos también, como que hay un factor ahí de riesgo intralaboral, que sea cierto o no cierto, pues ahí está el factor de riesgo. En cambio aquí es que si trabajaba, que no trabajaba, que con gases, con temperaturas, entonces tenía ahogamiento y falta de respiración y dolor en el pecho y se le dormía el brazo y dificultad para respirar y mareos y demás. Y entonces, fíjense que uno dice, pero le da mareos y le da todo eso y luego dice, y es que me calificaron de origen laboral la bronquitis. Y dice que estuvo en psicología y que le comentó pues que tenía citas en Bogotá y que le daba todas esas cosas por la bronquitis, entonces que le daban unas ansiedades, o sea, ya ahí va direccionando el diagnóstico, el autodiagnóstico, la ansiedad, ¿sí? Que nunca le habían dado y le incomodaba y la ropa y demás, y le daban ansiedad hasta para comer y no puedo ni dormir casi y no me siento seguro ni en el trabajo, ahorita también tengo problemas de tensión, tiene un diagnóstico de hipertensión arterial y nunca había sufrido, ¿sí? Pues nunca había sufrido. Entonces, que ha tenido muchos inconvenientes con los compañeros porque no puede hacer lo mismo. Con psicología empecé con la EPS, me mandaban donde el psiquiatra, pero las citas son muy difíciles. Luego la ARE le tuvo seguimiento conmigo con psicología y el neumólogo, cuando le comenté que sentía, autorizó psiquiatra. Fíjense que uno quisiera encontrar la historia clínica del libro o la que dice el protocolo, uno quisiera encontrar todo como es, pero esto es lo que hay. Entonces, por lo anterior se considera paciente con cuadro de características ansiosas que inicia posterior a síntomas y diagnóstico de enfermedad respiratoria, por lo cual se diagnostica trastorno de ansiedad. Se requiere manejo farmacológico y psicoterapéutico. Yo asumo, porque aquí, o sea, uno siempre debe evitar, inclusive el riesgo jurídico para uno. Yo siempre le digo a los médicos, cuando no es su concepto, escriba Julanito dijo, 2 puntos, abro comillas, porque aquí yo no sé si eso lo dijo el psiquiatra, o lo dijo el paciente, o lo dijo el médico laboral, no tengo la menor idea. Lo único es que están diciendo que, oiga, los síntomas ansiosos fueron posteriores al diagnóstico y calificación de la bronquitis. Y luego aparece esto, por eso
tan importante que vayamos evaluando la calidad de este protocolo. Y uno, qué dice la norma técnica? Debe haber una relación de toda la historia clínica que demuestre cómo en orden cronológico se vienen presentando las cosas y de esto tiene que haber un soporte para calificar. Entonces, aquí finalmente uno presumiría que el diagnóstico, pues eso lo dijo el psiquiatra, lo presume, porque a mí no me queda claro. En el eje 1, trastorno de ansiedad, esto es criterio de DSM-4, porque el DSM-5 ya viene diferente, ¿no es cierto? Se acaba con los ejes, cosa que de todas formas a mí me da pesar, porque esto era como concreto, entonces uno sabe que tiene un trastorno de ansiedad. En el eje 2, diferido, eje 3, hipertensión arterial, bronquitis crónica, y fíjense ustedes que el señor también tiene un diagnóstico de una discopatía degenerativa, lisis, listesis, y tiene una cantidad de cosas, ¿sí? Que no están escritas acá, y tiene adecuada red de apoyo. Luego la siguiente consulta es en junio, es decir, un mes después, ¿no es cierto? Vamos metiendo la cucharada para que veamos algunos temas que son importantes de cara al futuro inmediato. Acuérdense que los diagnósticos del DSM-4, que es el que ustedes están viendo acá y el que aplica para el manual de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, porque obviamente estamos viendo origen, pero esto está atado directamente a la calificación de la secuela, ¿cierto? Y lo que nos dice el manual es que tenemos que utilizar el DSM-4 que venía con estos ejes. El 1, que es el diagnóstico psiquiátrico, el 2, que es patología de personalidad o discapacidad intelectual, 3, las patologías osteomusculares o físicas, 4, los estresores psicosociales y 5, una tabla que nunca se utilizó en psiquiatría que se llamaba el GAF. Eso se utilizó en algún momento, pero eso era tan subjetivo que ya nadie lo utilizaba. DSM-4 en el 2013 cambiamos a un nuevo manual diagnóstico que se llama el DSM-5, ¿cierto? Y el DSM-5 lo que dice es, venga, nosotros en psiquiatría nos vamos a parecer a todas las otras especialidades y acaba con estos ejes. ¿Por qué es importante eso? Eso que les estoy contando. El nuevo manual de calificación tiene que actualizarse al DSM y al CIE-11, ¿cierto? Y por eso dentro del futuro casi próximo, si es que no se tumba el manual por alguna razón legal, ustedes van a ver ya los diagnósticos todos en DSM-5, vamos a perder esto que a mi forma de ver era interesante, pero pues actualizándose con los manuales actuales, valga la redundancia, van a empezar a ver diagnósticos como lo ven en fisiatría, en ortopedia, en dolor, y es un solo diagnóstico que acumula todos, ¿cierto? Ya no hay ejes. Importantísimo porque eso va a generar unos cambios en la calificación también de la patología psiquiátrica. Para los calificadores, acuérdense, uno se iba por el eje 1 y por el eje 2, y si uno tenía los dos diagnósticos, entonces uno tenía que hacer unos cálculos aritméticos ahí para que le cuadrara, pues eso va a cambiar radicalmente precisamente por este cambio del diagnóstico, que es muy parecido o es igual al CIE, porque lo que se está tratando a nivel mundial es de igualar las clasificaciones diagnósticas del DSM y del CIE-11. Listo, doctor, gracias. Bueno, por ahora tenemos claro que por lo menos en el eje 1 el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. ¿De qué características no sabemos? Asumimos que generalizada no sabemos, trastorno de ansiedad. Luego viene la siguiente consulta, la queja del paciente es, estamos tratando de mantener mucha calma, tranquilidad, el sueño estamos tratando de mejorarlo, mucho estrés, la ARL no quiere responder por el acompañante, he tenido muchas citas, muchos exámenes, ya está reubicado de apoyo. Escribe, IDEN, nota de evolución anterior y tratamiento. Yo digo que con todo esto, o sea, el detalle de la información es fundamental que se registre, porque es que uno dice IDEN igual, pues regístrelo, o sea, hoy por hoy tenemos tanta inteligencia artificial que uno le dicta a la inteligencia artificial. Yo les cuento que en estos días estaba trabajando hasta que, ay, qué pena, va a salir, voy a cambiar la palabra, cansé a la inteligencia artificial en la versión 5 y ya no me quiso actualizar nada, pero en general las 4 versiones primeras estuvo bien, entonces uno puede utilizar hoy por hoy la inteligencia artificial en todo esto, para que evitar estas notas que lo dejan a uno ahí como, ¿y esto aquí qué pasó? Lo cierto es que, y lo que entiendo es que la valoración, que también lo dijimos, de anterior, el examen mental por lo menos debe ser igual a este, ¿sí? Claro, y aquí entonces uno dice,
cuando él dice que está reubicado, la reubicación se hizo vía tutela, porque por la bronquitis, no, en el área donde estaba, no quería reubicación. Entonces, la reubicación fue vía tutela. Luego, en agosto, a los 2 meses, julio, igual, teleconsulta, y bueno, todas las valoraciones fueron por teleconsulta. Octubre, lo mismo, igual, nuevamente ansiedad, no puede estar ni sentado ni acompañado, salimos, dimos una vuelta, estoy algo, que no soy incapaz de normalizar, a veces me siento cansado, comenta su incomodidad con algunos servicios médicos. Digamos que la mayor queja que uno ve acá es la queja de servicios médicos y la queja con ARL, pero creo que de la norma legal lo definimos, que la norma dice, oiga, mientras sea de origen común en primera oportunidad, porque aquí lo que no les he dicho es que fue calificado en primera oportunidad de origen común, es decir, que si fue de origen común, ¿a quién le corresponde dar la cobertura de prestaciones? A la EPS. Y fíjense que aquí que la ARL no me autorizó el acompañamiento. Primero, un acompañamiento igual que las incapacidades y el tratamiento deben estar ajustadas a una indicación, debe existir algo que soporte por qué necesita una reubicación, por qué necesita un acompañamiento. Si no existe, pues no se da, ¿no es cierto? Entonces, fue calificado en primera oportunidad, trabajador controvirtió y se fue a Junta Regional. Entonces, en agosto del 2023, fíjese que aquí uno no sabe, abril, uno no sabe si no volvió a consultar o fue que la psicóloga no registró. Importante hubiera sido que registrara, oiga, no aportó o no hay consultas, o en fin. Estas claridades son importantes porque quedan esos huecos que uno dice, pues yo me imagino, ¿no? Yo siempre digo, el mejor diagnóstico de asma es uno cuando escucha por allá a las 3 de la mañana, y entonces uno sabe si es que es una crisis asmática o qué pasó ahí. Igual pasa acá, uno qué se puede imaginar. Abril, se ha sentido ansioso, las cosas regulares, y mire aquí lo curioso. Me calificaron PCL0 por SURA, no fue por SURA, fue por su bronquitis. Es decir, que estaba estable, porque si da 0, hay unas tablas que se aplican y las tablas se aplican también con fundamentos de hecho, es decir, con historia clínica y pruebas totalmente objetivas que miden si tiene un o no compromiso de las vías respiratorias. ¿Le dieron 0? Claro, estaba ansioso, ¿no es cierto? Y todo lo que perdí, obviamente tiempo, esfuerzo, más. Lo que anteriormente podía hacer, que ya no puedo. Con respecto a su parte laboral, describe, estoy volando en mi puesto de trabajo, yo no tengo cargo, yo no estoy tranquilo, a veces me desquito con mi familia. Aquí yo creo, del verbo creer, que hay un error en la fecha, el año, porque coincide con la valoración del psiquiatra del 31 de mayo del 2022, o no sé si coincide la fecha, no sé, la verdad. Porque dicen valor inicial por nuestro servicio, y entonces yo aquí asumo, o ustedes qué asumen, que fue del 22 y que eso lo está poniendo el psiquiatra. Yo asumo, yo no sé qué pueden asumir de esto. Dice, en valoración inicial, por nuestro servicio se consideró paciente con cuadro de características ansiosas que inician posterior a síntomas y diagnósticos de enfermedad respiratoria, por lo cual se diagnosticó trastorno de ansiedad, se requiere manejo farmacológico y psicoterapéutico. A la valoración de hoy, paciente con síntomas ansiosos, los cuales se desencadena por estresores laborales y médicos, por lo cual se considera debe continuar con tratamiento. ¿Qué asume uno? Que es del psiquiatra. Pero vuelvo y les digo, este proceso no puede dar lugar a presunciones, porque esto es carga de prueba. Entonces yo digo, claro, yo asumo, ¿qué debió haber hecho aquí la psicóloga? Registrar, de acuerdo a la valoración del psiquiatra del 31 de mayo del 2022, se registra, 2 puntos, abro comillas.
viene dentro de la estructura del protocolo, señor. Con respecto a la parte anterior, donde dice el psiquiatra, pues lo que suponemos que es el psiquiatra, pues yo le pregunto al doctor también, pues ¿por qué ponen estresores laborales si de pronto, pues lo que está diciendo el trabajador y no están como teniendo en cuenta eso? O sea, aquí para el doctor, yo le refuerzo la pregunta con mi pregunta. O con mi sugerencia. Es por qué en las valoraciones, en general, no solamente del psiquiatra, sino en general los especialistas, específicamente hoy del psiquiatra, por qué se registran, o sea, como hechos que hay estresores laborales. Entiendo yo que es la misma pregunta, y es que debería existir, de acuerdo, digo yo, 2 puntos, de acuerdo a lo que refiere, informa el trabajador, no tenemos evidencia, esto es lo referido por el trabajador. Porque cuando lo escribe el médico así, tan textual, carga de prueba y frente a un juez, pues dice, pero es que el médico le está diciendo. Sí, yo creo que ahí este es el error típico que nos pasa en las EPS, y es que como el psiquiatra no tiene ni idea de esto, y muchas veces el médico laboral tampoco tiene ni idea de esto, porque vean que yo por eso les decía, ¿esto es secundario de una patología derivada del estrés o es una bronquitis, cierto? Y si ustedes revisan la nota que hace el psiquiatra, primero tenemos una PCL en 0 de una bronquitis, o sea, no hay secuelas, el paciente está estable, como se esperaría en una bronquitis, ¿cierto? Y después dice, se consideró paciente con cuadro de características ansiosas que inician posterior a síntomas y diagnóstico de enfermedad respiratoria, por lo cual se diagnosticó trastorno de ansiedad. O sea, él acá está diciendo, este cuadro ansioso está relacionado 2 meses después del origen, ¿cierto? Yo lo califico en la junta y 2 meses después arranca psiquiatría, cosa que a mí me llama mucho la atención, pero entonces él primero lo asocia, oiga, esto está relacionado con una enfermedad, con una bronquitis, pero vean lo que después dice, a la evaluación de hoy, paciente con síntomas ansiosos los cuales se desencadenan por estresores laborales y médicos. Entonces él ya me cambia otra vez. Entonces ya no es solamente por un estresor por la bronquitis, sino también por una patología derivada del estrés, según él en la cabeza. Él no tiene en su cabeza que esto es diferente, pero él lo mete todo ahí como en una misma bolsa. Cosa que además complica mucho para el médico laboral determinar si esto es derivado del estrés o es secundario a la bronquitis. Pero él se está curando en salud y lanza esto. Lo otro que yo veo que es muy problemático y es, yo por lo menos le digo siempre a los psiquiatras es, venga, usted no suponga nada. Si el paciente le trae un montón de cosas, póngalo entre comillas porque yo no puedo decir que no lo tiene, pero yo tampoco lo puedo asegurar, ¿cierto? Yo no puedo, porque si no, el juez, y yo siempre les digo, los puede llamar a ustedes y ustedes se vuelven, digamos que, testigos frente a un juez. Y nosotros no sabemos si eso pasó o no. Paciente quien definitivamente fue acosado y ultrajado por su jefe. Ok, demuéstreme que eso ocurrió, ¿cierto? Y eso es fundamental. Pero cuando ustedes ven personas que no saben del tema, el superespecialista dice definitivamente y claramente hay una evidencia entre este dolor que presenta el paciente y el abuso que presentó con su jefe. Y ahí hay una asociación que él no puede determinar. Entonces, mi sugerencia para los clínicos es siempre utilizar comillas. Yo no puedo decir que eso no ocurrió, pero por lo menos diga, el paciente refiere 2 puntos entre comillas, y ya ahí, si el juez me llama a mí, yo digo, señor juez, yo no tengo ni idea si eso ocurrió o no, pero eso fue lo que me contó el paciente, punto, esa fue la versión del paciente. Claro, y ahí es donde viene la labor del médico laboral calificador con estas cargas de prueba donde si el psiquiatra dice, oiga, esto es lo que refiere el trabajador, no es mi conclusión, no es mi afirmación porque a mí no me consta, pues le queda más fácil ya luego evaluar, ¿sí? Si efectivamente, que eso lo define también el 1507, define que el médico laboral es el perito y el que tiene que entrar a definir todo esto. Pero cuando o sea, el especialista es tan claro y tácito en que esto ocurrió por la parte respiratoria y fuera de eso tiene estresores laborales, entonces uno dice, bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ¿por qué también, mi doc, la calificación, hay una solicitud del trabajador de la calificación del origen del trastorno ansioso, diagnóstico que fue realizado por un psiquiatra para que le fuera calificado origen en primera oportunidad? ARL le calificó en primera oportunidad origen común, por eso es que hoy el proceso de calificación es por el trastorno ansioso. ¿Sí?
Sí, señor. Ok, y la pregunta es, ¿arrancó como una patología derivada del estrés o una patología? No. Un trastorno ansioso porque no es una patología derivada del estrés. Ok, arrancó, claro, pero no, o sea, la ARL cuando determinó que arrancó, le dicen el paciente, oiga, inicia la calificación, arrancó la ARL, ¿entiendes? Sí, ¿La ARL hizo un protocolo para la determinación del origen o no? es este. Es esta, o sea, la ARL se equivocó. Si la ARL, Arrancamos con toda esta discusión, porque no es fácil, o sea, no estoy sí, queriendo decir, ni mucho menos que es que la ARL se equivocó, pero si ustedes se ponen a ver, lo primero que uno tiene que hacer cuando califica es, venga, esto es derivado del estrés y me voy por acá porque esto es lo correcto, o en este caso, para mí, es por todos lados, desde la primera valoración de psiquiatría, ¿cierto? Me estaban diciendo, esto está relacionado con una bronquitis, que además es un cero. Entonces, si yo soy médico de la ARL y dentro de mi rol yo digo, pues mucho mejor asociar una bronquitis para decir, pues tiene cero, esto no se relaciona en su proporcionalidad, ¿cierto? Con una bronquitis. ¿Puede tener un trastorno de ansiedad? Pues puede tener. Ahora, ese trastorno de ansiedad se asocia a esa bronquitis, probablemente no por la severidad de esa bronquitis, pero obviamente esto no es, yo no estoy queriendo última decir palabra. última palabra, ¿cierto? Otro médico laboral, alguno de ustedes me podría decir, no, venga, usted está diciendo algo, omitiendo algo por esto y por esto y por esto, pero mi argumentación sería esa. Esto es una posible, una presunta patología asociada a una bronquitis. Listo, ¿para qué le voy a hacer una patología derivada del estrés con las falencias que tiene el protocolo de las patologías derivadas del estrés? ¿Cierto? Obviamente esa es mi posición, ustedes podrán tener una Sí. diferente. Pues yo les estoy diciendo acá, y es que este señor fue calificado en primera oportunidad, y yo de dónde saco eso si esto no está registrado acá. Y esto debería estar registrado en el protocolo, ¿sí? ¿De dónde lo saco yo? Porque estoy aseverando algo. Pues del dictamen de Junta Nacional, que dice que solicitó el trabajador, y además se le calificó una discopatía y unas lisis y distrés en alteraciones de columna, ¿no es cierto? Con esa misma solicitud de la calificación. ¿Eso dónde debería estar acá? Aquí en el protocolo. Aquí la psicóloga, por eso es tan importante la capacitación e información de los psicólogos, porque esto debería estar acá. Porque el doctor dice, es que parte del argumento debe haber sido que lo que está aseverando aquí, o el doctor, o el psiquiatra, o el paciente, no es cierto. Es que no sabemos cuál es el argumento de la ARL en el proceso de calificación, porque no está aportado acá, que debería estar aportado acá para tener mayor soporte de la visión del caso para poder concluir. No lo tenemos, ¿sí? Entonces yo les digo, porque pues yo ya leí todo el caso y tengo el dictamen de Junta Nacional que ahorita les voy a mostrar, pero esto debería estar en el protocolo. Entonces aquí también, como los protocolos, al igual que todas las valoraciones de riesgo para todas las patologías osteomusculares, porque yo les arranqué diciéndoles, ojo, porque el protocolo, las patologías derivadas del estrés hacen parte de todo el proceso de calificación de origen. Y la identificación del factor de riesgo y la cuantificación de todas las patologías en general están a cargo de la empresa. Los estudios de puesto de trabajo para patologías osteomusculares, ¿quién las debe aportar? La empresa, porque eso debe estar dentro del sistema de vigilancia. Las mediciones ambientales de ruido, radiación ionizante, iluminación, material particulado, todo eso lo tiene que aportar la empresa porque esa es la entrada a los sistemas de vigilancia y el protocolo también. Entonces, como es la empresa la que contrata a la psicóloga, ¿no es cierto? El primero que tiene que revisar el protocolo que va a entregar la psicóloga es la empresa. Porque es lo que lo va a perjudicar. A uno cuando le dicen a la empresa, oiga, pero es que esto no era de origen laboral. Señores empresas, ustedes tienen el derecho de revisar, de aportar, de controvertir, de apelar. ¿Por qué no hacen uso de ese derecho? Aquí, este protocolo se debe haber revisado desde ahí. Desde la empresa, antes de aportarlo al proceso de calificación. Porque mire, todo esto que estamos diciendo, o sea, el doctor dice, sí, es que aquí se debió haber analizado. No sabemos si se analizó o no,
porque no fue aportado dentro del protocolo y eso hace parte de la historia clínica. Señora. No, pero como es la discusión. Sí. Angélica, ¿estás bien? ¿Tú trabajas para una empresa? Eso. Fíjate todo lo que debes aportarle a una empresa para que se hagan las cosas bien. O sea, este ejercicio se trata, y de pronto muchos conozcan y sepan más de todo esto que uno. Digamos que aquí no estamos valorando, aquí no estamos valorando ¿sí? El nivel de conocimiento, sino es, oiga, qué oportunidades de mejora hay con todo este proceso, porque finalmente, vuelvo y les digo, esto se trata de la carga de la prueba, ¿qué podemos demostrar? Yo siempre les digo a las empresas, o les decía porque yo ya estoy pensionada y la única empresa que tengo es mi marido y también le digo que no friegue porque si no, tuqui tuqui lala. Entonces, uno dice, en medicina laboral es la carga de la prueba. Y la carga de la prueba tiene que ser técnica y legal. Todo lo que dice el marco normativo. Que eso le garantice a una empresa, siempre porque las empresas dicen, y eso me evita el riesgo de ser demandado. No, eso no le evita el riesgo de ser demandado. Le disminuye el riesgo de ser sancionado y de perder el caso porque haya incurrido en algunas violaciones del proceso, pero uno tiene que estar siempre a riesgo que lo demanden, pero la carga de la prueba es lo que lo va a uno a defender. Por eso, como estos procesos son de la empresa, hoy la invitación es que empresa, pasa igual con las mediciones, y hoy hablábamos a la hora del almuerzo con un casito donde yo quedé absolutamente admirada de un factor de riesgo como radiación ionizante en un cáncer que la empresa lo tenía absolutamente documentado. Súper, súper bueno, súper. Y uno dice, así es que se ganan los casos. Y el caso se ganó por cuenta de todo los soporte y bien llevado el sistema de vigilancia. Aquí no estamos juzgando si aquí estábamos o no estábamos, porque la idea es precisamente estos espacios que nos queden esas claridades, esas claridades. El dueño de esto es la empresa, y puede pasar que el médico de la empresa o que la empresa no tenga médico, ¿no es cierto? Porque eso puede pasar, no sepa de esto, tiene que asesorarse, toca buscar, ¿no es cierto? Toca buscar. Señor. De la bronquitis. Pues lo que dice el doctor, uno tiene que mirar también la coherencia, la proporcionalidad, la temporalidad de estos, de cómo se suceden estos diagnósticos, ¿sí? Porque fíjense que, pues una bronquitis de cero, pues además es lo esperado, ¿no? Pues uno no esperaría que se deprimiera por eso, ¿sí? Uno no esperaría que se deprimiera por eso. Además, en la historia clínica,
tiene que ser el médico muy hábil. Por eso para uno es muy importante toda la historia clínica, ¿sí? Porque aquí fíjate que en todo este contexto, por ningún lado aparece que este señor tiene una discopatía degenerativa. No aparece por ningún lado. Esto también, ¿de dónde lo saco? Del dictamen de la Junta Nacional. Entonces, claro, lo importante que es que las psicólogas pidan la historia clínica allá, por eso se pide visita domiciliaria para que el paciente no tenga la posibilidad de negarse que entreguen la historia clínica. Y con esa historia clínica le queda al médico laboral que va a calificar mayor argumento de definir, oiga, proporcionalidad, temporalidad, suficiencia. Doctor, espéreme que de una vez la pregunta de una vez Yo contesto eso. Vean, yo creo que el dueño del caso no es el psicólogo, perdón con los psicólogos, no es el psiquiatra, tampoco, es el médico laboral. Y el médico laboral es el que determina por dónde yo me voy. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo decido yo si esto es derivado del estrés o no? Yo ¿cómo lo veo? Entonces, otra vez, ¿cómo lo argumentaría yo frente a él? Yo siempre me pienso y me imagino frente a un juez viendo a ver yo cómo argumento algo correctamente, ¿cierto? Que es que uno, con un juez se le hace así, ¿cierto? Vean, ¿cuándo se da la calificación? ¿Cuándo arranca este paciente por psiquiatría? Supongamos que le creemos y el paciente realmente tiene una patología. Arranca inmediatamente después de que se le califica el origen de la bronquitis. 1. 2. ¿Ustedes creen que una persona que trabaja en una cementera, qué riesgo psicosocial derivado del estrés tiene? Nulo. Es decir, este no es un trabajador que tenga una exposición a factores intralaborales que me desemboquen en una patología derivada del estrés. Ah, no, este paciente es un fiscal, ok, ¿cierto? Es un juez, ok. Es una persona que trabaja en el IMPEC, ok. Es una persona que trabaja en un call center y recibe, ok. Es un médico, ok. Pero esta es una persona que no tiene unos factores de liderazgo importantísimos, no tiene una sobrecarga laboral porque todos tienen la misma sobrecarga laboral. Y ahí es donde yo digo, oiga, temporalidad, bronquitis. Factores intralaborales, probablemente no tiene, no están referidos. Entonces, la psicóloga va y ella, o sea, si uno es un martillo, todo será clavo, ¿sí o no? Si uno es una psicóloga ocupacional, pues a todos le va a aplicar el protocolo. Y ahí es donde el médico laboral cobra importancia y dice, oiga, mi ruta de manejo y mi pronóstico de aquí a un año es que este paciente tiene tal cosa, me voy a ir por este camino. Tristemente, los médicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque estas discusiones no se dan. Y son discusiones tan sencillas como las que estamos hablando hoy. ¿Por dónde arranco el proceso? ¿Sí? Que a veces es fácil, pero a veces es muy difícil, porque lo que yo vuelvo y les insisto, puede que otro médico diga, oiga, pero a mí sí me parece que es derivado del estrés por tal cosa. Entonces, la tarea de ustedes es argumentar correctamente cada uno de los casos que ven. Ahí es donde no sabemos. Sí, sí, espera. Sí. Completamente de acuerdo, es espectacular esto que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Juan Esteban dice, oiga, yo sí encuentro conexidad, yo también, ¿cierto? Yo no encuentro conexidad con la proporcionalidad porque me calificaron 0, pero sí hay una asociación temporal con esto, ¿sí o no? Entonces, eso va a favor de mi argumento de que esto es una patología, una presunta patología derivada de la bronquitis y no una patología derivada del estrés. Hasta ahí estamos, que es la misma argumentación, ¿cierto? Entonces yo a este caso, si hubiera sido yo el médico laboral que estaba ahí, no habría arrancado con un protocolo para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés, sino habría hecho una argumentación de por qué es o no es asociado a una bronquitis, ¿cierto? Y ahí se me abre completamente un camino diferente para argumentarlo, ¿cierto? Pero estamos en la misma posición.
Una diferencia totalmente, dramáticamente importante, y es, yo me voy a poner del lado de la aseguradora, listo, no de la empresa sino de la aseguradora, porque la empresa ya dejó de ser importante acá, perdón, pero ya esto es una discusión médico-laboral. Entonces, a mí me dicen, ya sabiendo que esto es una patología derivada de una bronquitis, mi argumentación es la siguiente, ok, estamos hablando de una bronquitis que está generando una necesidad de oxígeno 24 horas al día. No. ¿Tiene un pronóstico pésimo y el paciente no va a caminar por 100 metros en las... Tampoco. ¿El pronóstico en la bronquitis es bueno o malo? Bueno. ¿Las secuelas de este paciente son 0? Entonces yo podría decir, ¿es proporcional que una bronquitis me genere un trastorno de ansiedad? No. Entonces mi argumentación es, oiga, busquemos otras causas que expliquen por qué la causa de la bronquitis no parece ser la causa fundamental que generó el cuadro. A diferencia, si yo me voy por el trastorno, por la patología derivada del estrés, como ustedes vieron, los puntos de corte, cuando yo arranco con una patología derivada del estrés, son muy bajitos. Incluso el caso que me mostraba la doctora del señor que no era obeso, que tenía más de 50 años y que tenía un infarto y que terminó siendo laboral, lo que demuestra es que muchos pacientes que terminen haciendo el protocolo para la determinación de las patologías derivadas del estrés serán laborales, ¿sí? Y mi argumentación es mínima en este caso. Mi argumentación con la de la bronquitis es mucho más grande. Ahora, es un tema de argumentación. Otro puede pensar, no, a mí sí me parece que es que independientemente de las secuelas en 0, a mí sí me parece que hay una asociación, ¿cierto? Argumentación. Eso es básicamente la diferencia. No sé si la doctora Ana tenga algo para... Imagínense que si uno deriva el trastorno ansioso secundario a una bronquitis, uno le califica las secuelas y uno dice, ah, bueno, no tiene PCL 0, pues no debería tampoco tener secuelas por el trastorno ansioso, es decir, que el trastorno ansioso también remitió. Y desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, suma. Porque como les decía el doctor, hoy por hoy, las juntas dicen, ah, pues en esta empresa, en la empresa X, ya tiene un trastorno ansioso depresivo. Es decir, que si llega otro trastorno ansioso depresivo o ansioso, ese también es laboral por el factor epidemiológico, ¿sí? Entonces no es lo mismo, a veces uno dice, sí, tiene que ser la valoración, el concepto, resultado de un análisis juicioso, si es mejor calificar. Entonces hay pacientes que tuvieron un accidente de trabajo y comienzan que triste y triste y triste y triste y le ponen el diagnóstico de depresión. Pero es que triste porque yo perdí la uñita y es que la uñita es para mí, la uña y yo la necesito y se deprimió. Hay pacientes que tienen amputada una mano, no se deprimen. El otro tiene amputación de la uña y se deprimen. Eso no depende del diagnóstico, sino pues depende de la capacidad de afrontamiento. Entonces, bueno, sí, el señor tiene un trastorno depresivo secundario a la amputación de la uña. Cuando yo le voy a calificar secuelas, digo, ¿tiene o no tiene el diagnóstico? Y si tiene, pues lo pego de las secuelas del accidente. No lo califico como otro diagnóstico. Recuerden que cada diagnóstico de enfermedad laboral que se califique debe ser informado al ministerio. Y eso hace parte de su estadística. Y si la estadística no está correctamente, pues estamos generando una información que no es cierta. Entonces aquí todo este análisis, o sea, finalmente el análisis va a que las cosas, cómo es que se tienen que hacer de forma adecuada. Nosotros no sabemos, ¿por qué? Porque no está registrado en el protocolo, debería estar registrado en el protocolo, qué solicitó el trabajador, qué argumentó la ARL, se calificó inicialmente como secuela. Lo cierto es que la argumentación, como sí existe un concepto que dice el psiquiatra, que los síntomas ansiosos aparecen después del diagnóstico de bronquitis, que es un poco también dudoso porque los síntomas de bronquíticos aparecieron en el 2017 y el trastorno ansioso en el 2022, es después de 5 años. Ahí es cuando volvemos a reforzar que a los 6 meses se cayó de la cama y a los 50 se volvió bobo. O sea, no hay relación temporal, no hay relación temporal. Y eso tendría que ser parte del argumento del médico laboral para definir, oiga, lo califico o
argumento, venga, el psiquiatra no tiene razón, por esto y esto y esto, eso debió ser parte del argumento y análisis del caso, pero como no tenemos esa información, no podemos saber si se hizo o no se hizo. Aquí lo importante es, oiga, todo se tiene que registrar, todo, señora. Señora. Sí, sí. Vean, no. Yo pienso que la psiquiatría es la especialidad espectacular para hacer teleconsulta. Nosotros llevamos, en la pandemia, cuando arrancó la pandemia, nosotros dijimos, nos quebramos porque no vamos a poder trasladar la consulta presencial a lo virtual. Hoy el 85% de las consultas que nosotros hacemos, de esos 1.500 pacientes que atendemos al mes, el 85% son atendidos virtualmente y es espectacular. O sea, espectacular para nosotros. Los pacientes no nos volvieron a agredir, o sea, nosotros nos han sacado granadas, nos han amenazado con cuchillos, nos han destruido los computadores, nos han destruido los consultorios, eso se acabó. Entonces es muy bueno la atención virtual siempre y cuando se haga bien, ¿cierto? Porque es que si yo hago una consulta virtual de 2 minutos, no veo al paciente, no le pregunto, no me mandan historias clínicas, pues véalo virtual, véalo presencial. Pero piensa en una cosa, y es, estas consultas de las que estábamos viendo que eran idem, muchas de esas eran también presenciales, o sea, la presencialidad no me garantiza calidad. Entonces, yo lo que creo es, hagamos una consulta virtual bien hecha y está muy bien. Ahora, si van a hacer una cita de ginecología virtual, yo creo que más bien se lo planteen, o de ortopedia o de fisiatría, ahí el examen físico es fundamental, pero yo con una buena cámara puedo identificar un montón de cosas que son las mismas que evalúo presencialmente. Entonces, virtual perfecto, bien hecho. Todas las valoraciones dicen que fueron virtuales. Señora. Hemos hablado del tema jurídico que muchas veces se va sobre lo técnico porque sabemos que muchas veces las definiciones son desde la parte jurídica. Para las empresas, ¿qué tan riesgoso es? Porque la visita domiciliaria no dice espectacular, pero hay dos variables. Si en ese momento está en incapacidad, entonces ¿cómo queda él que está programando una actividad que está dentro del contexto laboral, yendo hacia la casa o enviando al psicólogo a la casa? O por el contrario, trabaja presencial, ¿cómo va a cambiar el discurso de decir, venga, no le voy a hacer la entrevista acá dentro del entorno laboral que es donde usted está, sino que venga, se la va a hacer en la casa? No diciendo que para uno sería ideal la casa por todas las variables que dices, por los que meten la cucharada, por decirlo así, que son elementos súper importantes, que no son tan programados y que se le puede salir de las manos a la persona que se está evaluando. Pero ¿qué tan riesgoso es para la empresa desde esos dos escenarios? No, mire, el riesgo jurídico siempre va a existir. Es la primera premisa. Siempre va a existir porque pues siempre puede mediar una demanda, una queja, que por qué. Entonces, lo primero. Lo segundo es que es preferible ir a visitarlo a la casa y no que la empresa lo cite a la empresa, porque si está incapacitado, eso existe, o sea, eso es un factor de riesgo adicional, porque va y le pasa algo y ni siquiera se consideraría un accidente o una enfermedad porque está incapacitado, ¿no es cierto? Entonces no se podría. Segundo, quien contacta al paciente no es la empresa, es el psicólogo, ¿sí? Entonces el psicólogo le dice, mire, tenemos esto, igual debe dejar la evidencia, debemos hacer el protocolo, aplicar, hacer la entrevista. Entonces, si usted me permite, ojalá grabadito, si usted me permite ir a hacer la visita domiciliaria, o si usted no está en condiciones, entonces me informa para yo informarle a la entidad de seguridad social que me está pidiendo el protocolo, para informarle que no se puede iniciar el proceso de calificación de origen. Finalmente, si es el trabajador el que está solicitando que se le califique el origen, pues será el mismo trabajador el que decida
se hace o no se hace el protocolo. Lo cierto es que si no se hace el protocolo y no se hace por cuenta de que el trabajador se negó, pues todo eso tiene que quedar documentado y se tiene que mandar una cartica formal a la entidad de seguridad social que está iniciando el proceso de calificación. ¿Listo? Bueno, seguimos, o sea, ese es más o menos el contexto. Uno quisiera tener más información de este protocolo, pero no la tenemos, eso es lo que hay. Después de todos los antecedentes, y digamos que de la cronología de historia clínica que hay, es eso. Luego vienen los resultados del cuestionario de evaluación del riesgo psicosocial, el que aplica la empresa, es decir, el de la batería, es decir, el del sistema de vigilancia, es decir, el que es subjetivo, porque eso es cuando ese es el momento ideal, cuando a uno le hacen le aplican estas herramientas. Entonces uno dice, no, este es el momento para hablar mal de la vieja esta que es mi jefe, es esto, o sea, ese es el momento. Por eso es que la batería no se puede tomar como parte de herramienta para la aplicación del protocolo. Porque eso es lo mismo cuando entonces el paciente va y se hace el diagnóstico. Entonces dice, doctor, yo tengo leucemia. Y el doctor le dice, ah, sí, usted tiene una leucemia. No. Entonces, pero todavía peor, que colocan el resultado, yo sé que no está o yo estoy viendo que no está tan nítido, pero bueno. Pero si ustedes van viendo abajo las conclusiones, demandas del trabajo, 32.1, riesgo bajo. Total general factores de riesgo psicosocial laboral, 17.3, sin riesgo. ¿Sí? Es decir, que de entrada no hay riesgo intralaboral. Luego viene las dimensiones esto es extralaboral, riesgo bajo. Resultado de cuestionarios para la evaluación de condiciones de salud. Síntomas estrés, yo no sé cómo lo valoraron, muy alto, ¿sí? Las condiciones individuales. Registro de factores psicosociales a nivel intra y extralaboral por cargo, de agosto del 2023, en el cargo de ayudante de planta, con funciones de apoyo en el área de almacén porque está en funciones. Acuérdense que la solicitud de reubicación fue por vía tutela por parte del trabajador y el trabajador también tiene un abogado. Que eso es lo que uno llamaría, son los signos y síntomas de ganancia secundaria. O de algo así parecido, doctor, para no comprometerme con un diagnóstico. Ay, ve, esto sí volteó acá. Ah, sí, ay, Dios mío. Bueno, las responsabilidades del cargo, y mire, son apoyo en la realización de inventario de materiales recibidos en consignación, apoyo en los conteos cíclicos. Uno entendería que cuando es apoyo, pues ese apoyo no tiene ni nivel de responsabilidad, ni lo hace, si lo quiere hacer lo hace, si no, pues jefecito, yo puedo tutelar más, atender a los clientes internos y externos a despachar materiales, apoyar y aportar en el cumplimiento de los planes de acción, llevar el control de movimientos y despachos, apoyar el programa de orden y aseo. Imagínense. O sea, uno ve esto y esto es like. ¿Cuánto quisiera yo trabajar en este cargo? ¿Sí? Y entonces comienza ya con esa información, este es todo el protocolo. Comienza la psicóloga a aplicar el protocolo. ¿Sería que yo me pasé? Que ya llegó. Ah, no, ya. Es que dijimos, no lo vamos a coger todo porque finalmente no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice el protocolo. Vamos a revisar todo lo que puntúe de 7 para arriba. Pero les quiero decir que yo revisé todo el resto y tiene sus oportunidades de mejora. Listo. Primer punto que puntúa 7 para factor, ¿sí?, de riesgo intralaboral. ¿Qué dice? La condición. O sea, muy bien, muy bien. Es que es eso. Y lo peor es que esto lo ve una junta, otra junta, lo ve el médico, lo ve y nadie lo dice. Estas son, vuelvo y les digo, las oportunidades de mejora.
Fíjense cómo varía de toda la cháchara esta mañana y que la norma y este palo y uno con este calor y esta señora hablando allá. Importantísimo para poder uno aplicar esto. Entonces dice, la condición, evento, circunstancia que dice hay cambios en las circunstancias vitales laborales. La tarea para ustedes es ubiquen dentro de los dominios y dimensiones de la Manuela Beltrán este criterio. Ubíquenlo. Si lo ubican, nos mandan esa información aquí a través de la corporación, nos informan y si ustedes lo encuentran, por favor, para que le den un premio a quien lo encuentre. Sí, eso. Entonces, ¿de dónde salió eso? No sé, pero yo dije, pues es que yo ya estoy viejita, me puedo equivocar, no lo encontré. Listo. Entonces dice, durante el periodo evaluado se considera que el diagnóstico de bronquitis crónica que le fue diagnosticada es un evento vital de índole laboral, ya que esto implicó que le dieran recomendaciones médico-laborales, que implicó que le cambiaran de área y por ende de horario de trabajo. Primero, en ninguna parte de antecedentes ni de la cronología del caso dice que le hayan cambiado el horario. ¿Cuál fue el horario que le cambiaron? Primero. Segundo, las recomendaciones que uno llama funcionales, uno le dice, sea de origen común o sea de origen laboral, uno dice, venga, si usted tiene una bronquitis, cuídese, véngase a vivir a Medellín, siéntese aquí en el Hotel Inter, esto, chévere, no vaya para Bogotá, que está haciendo mucho frío, independientemente del origen. Esas son unas recomendaciones que uno llama funcionales, generales, que no generan ninguna restricción, ¿no es cierto? Y lo mismo, aquí uno dice que es un evento vital esta mañana, fue esta mañana, ya no me acuerdo, un evento vital es algo agudo que lo supera uno, la muerte de una familiar. Si la muerte ha sido, o sea, uno dice, son esas muertes, hay unos pacientes que están muy enfermitos, sufriendo mucho. Yo tenía una amiga pues que su papá ya tenía 104 años y venía sufriendo y no, que mi papá, sí, qué tristeza porque duró mucho tiempo, digamos que disfrutando a su papá, pero ya a los 104 años y ya con tanta vaina uno dice, bueno, y fue una muerte crónica, entonces pues duele, sí, que puede, no sé, deprimirse, de pronto yo no sé, pero diferente a que es una muerte de una persona joven, que fue un accidente de tránsito y que la vaina fue así de pronto, que no me permite a mí un proceso tan adaptativo, por decirlo de alguna forma, y eso me supera y hago un evento vital. Pero una bronquitis del 2017, ¿cuál puede ser el de pronto? ¿Cuál puede ser el agudo para que yo pueda asegurar esto y calificarlo como evento vital? Listo. La valoración de la frecuencia de presentación le da 2. Pero ¿y por qué le da 2? ¿De dónde sale el 2? ¿Cuántas veces a la semana, al día, al mes le da? Estos números uno no los puede colocar. Yo no sé qué a Claudia le pareció chistoso cuando le digo, hice una calificación, le di 8 y aclaré que ese 8 puede corresponder a algo, pero realmente no corresponde a nada, se lo di porque no hay información. Entonces puede ser 8, puede ser 20. Aquí no se puede hacer eso. Aquí ese 2 debe corresponder a algo y ese algo tuvo que haber estado soportado. Listo, el tiempo de exposición. 1, menos mal que le dio bajo, es decir, menos de 2 horas. El valor de la intensidad, es decir, que fue tan severo que le dio 3. Y fuera de eso, porque que yo sume mal hasta, bueno, la edad y toda esa vaina, pero 2 más 1, 3, más 3, 7. Y parece que nadie se dio cuenta. No, pues por eso digo yo, ¿cuál fue lo vital si los síntomas empezaron en el 2017 y tiene una PCL de 0? ¿Cuál es lo vital? La proporcionalidad, la temporalidad, la asociación. ¿Sí? Listo. Los extralaborales. Bueno, aquí digamos que los extralaborales no nos podemos quedar aquí. Hay uno que es como de 8 o 9, nos vamos a pasar. ¿Ya? ¿Cuánto es el receso?
Robémonos 10 minutos del receso, sí, yo creo que yo. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces nos vamos para el siguiente para no uno y a uno y en uno. El 7. ¿Sí? ¿Está bien sumado? Bueno. Actividades del tiempo libre. La cantidad de tiempo destinado al descanso y recreación es limitado o insuficiente. Entonces, refiere que el tiempo libre lo dedica a estar en su casa, no realiza actividades como ejercicio. De hecho, comenta que una de las afecciones de su estado de salud es la afección en cuanto a ejercicio. Antes jugaba fútbol, compartía con amigos, ya no lo hace porque se siente limitado. Pues hay cosas, hay momentos de la vida que uno dice sin palabras, porque finalmente una bronquitis que no tiene secuelas, sí, no hay una limitación que no le permita hacerlo. Y además entonces, pero estamos calificando el osteomuscular o el trastorno ansioso. ¿Y eso cuándo pasó? Mire, desde el año 2021. Aquí nosotros tenemos que entrar a definir en qué parte del periodo que definimos, que fue 2022, mayo 2022, mayo del 2021. ¿Del 2021 cuándo? ¿Sí? Y recuerden que parte del 2021 le cogieron como 2 meses en su casa. O sea que ya no le daría ni para frecuencia ni para severidad. Le da 3 de severidad. Así sea extraocupacional, es que aquí no importa que sea intra o extra, lo que importa es que esté bien aplicado. O sea, si tuvo 2 meses de estar en su casa, es decir, que ya fueron 10 meses. Es decir, que ya no, la frecuencia y la intensidad no fue del 100%. Y la intensidad 3, ¿por qué la intensidad 3? ¿De dónde sale el 3? Hay una ruptura con sus familiares, con la parte laboral, eso lo mandó al médico. Bueno, finalmente, ¿y por qué una discopatía degenerativa? A mí, a veces los pacientes me decían, doctora, es que yo tengo una hernia discal, entonces yo no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio. Yo le digo, yo tengo 8 hernias discales y yo sí puedo hacer ejercicio. Claro. Entonces aquí, luego viene condiciones de vivienda y servicios públicos. Las condiciones de la vivienda, vivía en apartamento propio, estrato 2, refiere que las condiciones son adecuadas, sin embargo lo vendió ya que tenía problemas de humedad y esto afectaba sus condiciones de salud, ¿no? Bueno, imagínense, empecemos, que la humedad sí le puede generar una bronquitis, ¿sí? Le da 7, tiempo, frecuencia e intensidad. Entonces, claro, estaba viviendo. ¿Qué le faltó? El periodo. Porque eso fue, la humedad fue ¿cuándo? Le servía para la bronquitis. ¿Le servía para el trastorno depresivo? Ansioso, no sé. 8. Situación económica. La responsabilidad económica es alta, de acuerdo con lo que Relta menciona, que sus ingresos empezaron. Y fíjense que todo esto debería estar dentro de la descripción del protocolo con las entrevistas. ¿Sí? Entonces, empezaron a disminuir cuando deja de trabajar por turnos. Pero por allá en alguna otra parte decía que por el cambio de turnos, el cambio de horario le generó el estrés. Entonces uno dice, ¿le fue favorable o no le fue favorable? Adicionalmente, entre el 2021 y 2022 dura en casa por el tema de su salud. Menciona que su esposa tuvo que retirarse del trabajo para acompañarlo. Vendieron el apartamento por temas de deudas o de humedad. ¿Sí? Miren las contradicciones. Deudas y como se mencionó por temas de humedad. Bueno, ahí dice que es de humedad. Su mamá tiene 70 años y la manutención de ella depende de Julio y sus hermanos. O sea, tiene un componente de compromiso económico importante. Entonces, 3 más 3, 6 más 2, 8, lo mismo, es importante definir el periodo. ¿Cae o no cae dentro del periodo? Aquí no está definido el periodo. Vuelvo y les digo, es que aquí no se trata de si es intra o extra, sino es que se tiene que hacer de forma correcta, todos los soportes. Entonces, ay, madre, ¿sí?
Entonces miremos a ver. Ah, bueno, entonces aquí ya la ponderación del riesgo. Entonces en el intralaboral le dio 7 y en el extralaboral, claro, le dio 1 de 8, pero aquí ya creo que le calificó un solo 7. Ahí creo que se dio cuenta que… No, pero es que habían 2 7. Habían 2 de 7. ¿Sí? Bueno, igual le hubiera dado más o menos lo mismo, porque aquí hice un promedio. Entonces, promedio intralaboral 7, promedio extralaboral 7.5. ¿Qué es mayor? ¿Intra o extra? Extra. Como es mayor el extra, se considera de origen común. De origen común. Entonces, ahí no continúa. Sin embargo, a pesar de que fue favorable, digamos que para la empresa y para la compañía, claro que para una compañía de seguros, las compañías de seguros son pagadores. Finalmente, pues, un pelo más, un pelo menos. Las conclusiones no las vamos a leer. Entonces, no vamos a ver el dictamen de Junta Regional. Como fue común, uno lo que supone es que apeló el trabajador y su abogado. ¿Sí? Entonces aquí otra vez se copia tal cual lo mismo, todo lo mismo. Entonces aquí ya sabemos que ahí el neurocirujano ya tiene un diagnóstico de más de 6 meses de dolor lumbar, ¿no es cierto? Bronquitis crónica, actualmente en tratamiento con el servicio de neumología, reubicado en el almacén, la resonancia de columna, entonces tiene, mire, tiene una enterolistesis grado 1, L5S1, una discopatía, unos abombamientos, grasita, creo que el trabajador es obeso, creo, o sobrepeso, me parece, no sé, pero creo que es sobrepeso, ¿sí? Bueno, y la Junta lo calificó común porque el protocolo dio común. No nos vamos a quedar aquí en el de la Junta. Como fue común, pues sencillamente, pues me imagino que apeló el trabajador y su abogado. ¿Sí? Yo siempre he dicho que las demás partes deben decir, estoy de acuerdo con el origen común porque no hay factor de riesgo, porque el protocolo, porque si no, es silencio administrativo. Tú no dijiste nada, pues no se te tiene en cuenta. Vale la pena y eso no le quita a uno mucho tiempo. La Junta Nacional, vamos a ir al final, porque ellos copian todo esto, copian todo esto, copian todo esto, copian todo esto. Mire, aquí copian exactamente lo mismo. Y entonces aquí lo más curioso, bueno, entre otras cosas curiosas es que, mira, aquí dice sobrepeso. No dicen el índice de masa corporal, que sería interesante que lo dijeran, porque uno no sabe si es que sobrepeso es 25, índice de masa corporal. Entonces aquí, miren lo importante del aporte de los soportes, por ejemplo, estudio de puesto de trabajo, porque aquí uno no sabe si realmente hay o no hay factor de riesgo. Uno diría que no hay factor de riesgo, porque primero estuvo un año en la casa y luego estuvo reubicado en el almacén y solamente hacía apoyo. Entonces uno pensaría que no, pero como aquí ante el juez o ante una junta no es que yo pienso, sino demuéstrelo. Entonces aquí el tema dice que se evidencia posee ligeros vicios de postura como flexión de tronco. Siempre hay que registrar los grados, todo el análisis biomecánico hay que registrarlo. Aquí en esto así por encimita no parece que hubiera flexoextensión, cuello de 0 a 40, rotaciones 60 a 20 es muy normal y las extensión, la flexoextensión pues… Porque en la primera oportunidad también se solicitó la calificación de la discopatía degenerativa, trastorno ansioso. Fíjense que esos son detalles de fina coquetería que el protocolo no nos dijo. Esto lo saqué yo del dictamen de Junta Nacional. Exacto. Entonces aquí, pues si es de un problema lumbar, pues se debió haber el estudio de puesto de trabajo lumbar especificando. Uno aquí diría, por esto aquí, rotación, inclinaciones 40 grados, 30 grados, no hay riesgo. Pero, entonces aquí la Junta, es la sala 2 de la Junta Nacional, mira, sala 2 de la Junta Nacional, en su análisis dice que
Sí, bueno, aquí dice que la ARL en el 2024, trastornos de ansiedad no especificados, espondilolistesis, trastornos de discos cervical, trastornos de discos, como de origen común. El apoderado, de aquí fue que yo saqué que tenía un apoderado, entonces no estuve de acuerdo, la Junta Regional entonces lo calificó común, entonces lo manda, se apela, ¿no es cierto? Sura adhiere y controvierte el dictamen en base. No, si hay Dios que no lo controvirtió, tanto no lo controvirtió, no lo apeló. Bueno, entonces vamos a mirar la conclusión porque es que ya estamos pasados de tiempo. Pero venga a ver qué es que. Imagínense. Miren, vamos a leer como esta mañana que es denso pero es necesario. Porque es que a veces no hay palabras para poder resumir esto. Con todos los elementos de juicio disponibles en el estudio de puesto de trabajo, lo escrito por el paciente en la videoconferencia con la Junta Nacional, es decir, además le hicieron videoconferencia, los videos aportados del cargo de ayudante de planta, cargo donde iniciaron los síntomas, fue reubicado en apoyo en almacén en septiembre del 2022. Aquí no dice que estuvo un año en la casa y demás. Se determina que las tareas del cargo involucran alta carga física para columna lumbar. Uno aquí también tendría que decir, ¿por qué es alta carga física? ¿Qué es alta carga física? ¿Qué es? ¿Sí? Dados por posturas forzadas de columna, asociados a aplicación de fuerza para palear, transporte de cargas, manejo de carretillas, evidencia nexo de causal, además el tiempo de evolución e historia natural de la enfermedad explica los múltiples cambios degenerativos encontrados en columna lumbosacra. Por lo cual, el diagnóstico de trastorno discolumbar y otras con radiculopatía son producidas de forma predominante por el trabajo desempeñado por el paciente, razón por la cual se determina enfermedad laboral. Pero todavía no se preocupen que mire. Respecto a la patología de trastorno ansioso no especificado, se establece que el psiquiatra anotó que paciente con cuadro, es decir que sí, este es un dictamen altamente demandable y ganable. Paciente con cuadro de características ansiosas que inician posterior a síntomas y diagnóstico de enfermedad respiratoria, por lo cual se diagnostica trastorno de ansiedad. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el paciente presenta antecedentes de diagnóstico de bronquitis y neumonías debido a inhalación de gases, humos y vapores y sustancias químicas calificado como origen de enfermedad laboral, se determina que el trastorno ansioso es enfermedad laboral. Es decir, regla de 3 simple. Esto es una regla matemática, lo que se aplica acá. Y se decide modificar, entonces, ¿qué origen laboral? Entonces, yo, de verdad, que fui definidora de qué se puede demandar y qué no, y más que qué se puede demandar, qué se puede ganar, yo digo y opino que este es un caso altamente demandable y ganable si se hace bien. Ustedes, ahorita que van a tomarse el postre y el café con leche que nos van a dar, no mentiras, no sé. Dirán. Antes de que salgamos, yo creo que es importantísimo esta última parte para que ustedes vean los saltos argumentativos que se dieron en este concepto y que además es el pan de cada día de estos casos. Y es que, vean, la ARL, el psiquiatra dice, esto está relacionado con la bronquitis, pero también con los factores intralaborales. La ARL arranca a calificar una patología derivada del estrés con un protocolo para la determinación de las patologías derivadas del estrés. La Junta Regional compra la idea de la Junta de la ARL y dice, de acuerdo, tiene toda la razón, esto es común, y además la Junta Regional dice algo bien interesante, y es, oiga, a uno no le puede dar una espondiloartropatía en la columna por un factor intralaboral. Esto es un tema congénito, común, que no tiene nada que ver con la carga que desempeña el trabajador, a pesar de que era un trabajador que cargaba harto peso, ¿cierto? O sea, podría ser. Pero supuestamente, sí, pero carga, trabaja en una cementera, entonces uno diría probablemente carga, pero empezando porque el diagnóstico no me da para que eso sea calificado como laboral en el osteomuscular. Y el trastorno, y me ve la Junta Nacional y otra vez me lo cambia y dice, sí señor, esto tiene que ver, pero ya no con una patología derivada del estrés, sino que esto está relacionado con una bronquitis, tumba toda la argumentación de la ARL,
probablemente del psiquiatra que también decía que esto era intralaboral y termina calificando todo como laboral. Entonces, por eso es tan importante, yo creo, uno, invertir bien en un proceso de origen cuando ustedes están en una empresa es fundamental. O sea, ahí es donde vale la pena invertir en un buen profesional, en un buen psicólogo ocupacional que sepa mucho, no ahorrarse la platica ahí porque ahí después van a estar sufriendo, ¿cierto? Ahí no está el ahorro. Y lo otro es, recuerden lo que les hemos dicho, por dónde vamos a arrancar el proceso de calificación, como una patología derivada del estrés o como una patología, digamos, asociada a algo osteomuscular. Tal cual. Entonces, como diría, tal cual es un muñequito, ¿no es cierto? Tal cual. Además es que el argumento es muy pobre. Ese es todo el argumento del dictamen de junta. Es todo el argumento, no hay más argumento. Entonces, como esto inició como un proceso, porque inició como un proceso de patología derivada del estrés, arrancó porque la solicitud del trabajador fue califíqueme el trastorno ansioso como de origen laboral, no secundario a la bronquitis. En ninguna parte aparece. Por eso tocaba iniciarlo como patología derivada del estrés y terminarlo. Ahí cometió un error la Junta Nacional, porque la Junta Nacional debió haber dicho, venga, aplicado el protocolo, no es una patología derivada del estrés y debió haber sido muy explícito en eso. Pero se considera que hay una relación temporal y que puede estar dado por una bronquitis, pero haga la claridad, porque esto empezó. Acuérdense que las juntas se deben pronunciar sobre el motivo de calificación, controversia y apelación. Empezó como un proceso de calificación de origen de patología derivada del estrés y se debió haber pronunciado en relación al protocolo, decir, por la enfermedad, diagnóstico trastorno por enfermedad patología derivada del estrés, no es, porque si me lo está asociando con una bronquitis, quiere decir que eso no es una patología derivada del estrés. Pero se considera que es un diagnóstico que puede estar asociado por el evento de una bronquitis crónica, pero especifíquelo. Sí. Se hace corto el tiempo cuando se está aprendiendo tanto, pero en este momento vamos a hacer una pausa pequeña en nuestro aprendizaje, invitando a nuestros ponentes y asistentes a tomarse un respiro, caminar un poco y disfrutar del delicioso café. Sí, esperen un momento, por favor. Para recomendarles ahorita después del descanso, vamos a hablar del tema de recomendaciones, restricciones para trabajadores que tienen patologías calificadas como laborales de la parte de la esfera mental. Vamos a hablar del tema de los análisis de pruebas de trabajo que hacen las psicólogas y de algunos temas de psicofármacos que son importantes en cuanto a los trabajadores que están activos en las empresas. Entonces, les recomendamos para que nos acompañen otra vez. A las 4:30. ¿Qué? ¿Qué hora es?